el ser más inteligente del planeta azul. Decíamos que, aparentemente, el humano es el ser más avanzado del planeta Tierra. En este sentido, razonada y racionalmente, solemos identificar cerebro y materia gris con inteligencia. Y hemos remarcado que nuestro cerebro ha aumentado casi hasta triplicar sus 500 gramos iniciales, cifra que se corresponde aproximadamente con el 2% de su masa corporal, es decir, del porcentaje sobre el total del cuerpo que supone la masa del cerebro. Los mamíferos con cerebros triunos son los animales más inteligentes y los que tienen los cerebros más grandes. Entre ellos, hay algunos que lo tienen mucho más voluminoso que el del humano, aunque son menos inteligentes que él, por lo que tendríamos que rechazar la relación directa entre la masa cerebral y la inteligencia de su propietario. Hay elefantes con cerebros de hasta 6 kilos y su inteligencia es inferior a la del humano. La explicación puede estar en que la relación de su masa cerebral es inferior y que parte de ella sea necesariamente empleada en sostener la poderosa estructura celular que le sustenta y de modo proporcional a ella. Es posible entonces que lo que marque la inteligencia o más bien el potencial de la misma sea la relación de la masa cerebral y efectivamente la del humano es superior que la del resto de los seres vivos. Aquí haré referencia a una parte de la única diferencia que de hecho existe entre hombres y mujeres: el físico. Ellas tienen los cerebros ligeramente más pequeños que ellos, lo que viene a respaldar que es el porcentaje de la masa cerebral con respecto al total del cuerpo el que dicta el potencial intelectual. Las mujeres tienen menos masa cerebral que los hombres, pero también menos masa corporal, con lo que la relación porcentual de la primera sobre la segunda es idéntica o muy similar en ambos sexos. Esto explica por qué las mujeres pueden ser tan inteligentes como los hombres y los hombres tan inteligentes como las mujeres. Si bien normalmente los superan en determinadas actividades relacionadas con la empatía y la inteligencia emocional frente a las cognitivas, deductivas o racionales, es decir, las que tienen que ver con reconocer y gestionar sentimientos, en las que lo son muchísimo más. En este sentido, cabe citar que los dos hemisferios en que se divide el cerebro tienen más conexiones entre sí en las mujeres, además de ser el derecho, holístico, global y conceptual, levemente mayor que el izquierdo, que es secuencial, lineal y analítico, lo que puede explicar sus ventajas a la hora de establecer comunicaciones y empatías. También es evidente que su natural rol e instintos de maternidad pueden potenciar estos aspectos y tal vez la reiterada incidencia histórica entre ambos sea la causa de la realidad actual de su cerebro. En cualquier caso, tampoco está claro que la relación de masa cerebral sea la que define estrictamente el potencial intelectual. Hay especies de pequeños monos que llegan a tener una relación de masa cerebral cercana a 4 o 5% frente al 2% del humano. Probablemente se puede explicar que no sean más inteligentes que el hombre debido a que el cerebro es demasiado pequeño y sin la capacidad suficiente para crear pensamientos complejos. Así pues, quedan descartados como competidores de nuestra inteligencia. Hay autores y teorías que atribuyen el potencial intelectual no a la masa cerebral y a su relación porcentual con el total corporal, sino con el número de circunvoluciones, surcos y repliegues que aumentan la superficie cerebral. Pero hasta en eso, el cerebro humano es superior al de cualquier otro ser vivo citado hasta ahora. El ser humano se sitúa así en un lugar privilegiado dentro de la creación evolutiva por su potencial de inteligencia que queda reflejado en un cerebro plagado de circunvoluciones, actualmente con un peso de 1.400 gramos, correspondiente aproximadamente al 2% de su masa corporal total. Pero si miramos en nuestros mares, descubriremos a un mamífero que se sitúa por encima del dominador de la creación, o más bien hasta el momento de su destructor. El rival que nos supera en todas las variables es el delfín. Con distintos tamaños y pesos en la treintena de diferentes especies existentes, su masa cerebral es superior a la de los humanos y además se aproxima al 2,4% de su masa corporal,
superando en un 20% a la humana. Y por si fuera poco, también presenta circunvoluciones, con lo que, si nos atenemos a los criterios habituales para discernir el potencial intelectual, los delfines serían más inteligentes que los humanos. Y tal vez lo sean. Ciertamente, los delfines son incapaces de inventar, crear y utilizar las herramientas, tecnologías e instrumentos ideados por los humanos. Pero eso no significa que no sean más inteligentes, sino simplemente que en su medio de vida no lo necesitan para aumentar su felicidad. El humano ha demostrado su capacidad intelectual modelando el entorno a su antojo y en general a él mismo, con todo lo relacionado con lo externo y las apariencias, pero muy poco con lo relacionado con su interior y con sus valores como ser. Por su parte, veamos de lo que es capaz un delfín, que no ha necesitado adaptar su entorno para vivir y crecer en él. Estos mamíferos, con longitudes y pesos muy variados de hasta 4 metros y 400 kilos, tienen en común auténticas y sorprendentes capacidades intelectuales y energéticas que, bajo su simpática y apacible apariencia, pueden resultar fascinantes. Las crías, después de un tiempo de gestación de entre 10 y 12 meses, según la especie a la que pertenezcan, nacen bajo el agua e inmediatamente son ayudadas por varios congéneres a subir a la superficie para que puedan respirar. Después serán lactantes durante 6 meses y más tarde llegarán a vivir entre 35 y 50 años. Llegados adultos, comerán diariamente alrededor del 5% de su masa corporal en peces, calamares y crustáceos que tragan sin masticar, eludiendo así atragantamientos, para digerirlos en un estómago dividido en compartimientos que facilitan la rápida y ordenada digestión. Los machos alcanzan la madurez sexual sobre los 11 años y las hembras entre los 5 y los 7. Son sexualmente receptivas casi todo el año, además de ser las que normalmente provocan las relaciones, que no se realizan únicamente con fines reproductivos, por lo que al parecer son perfectamente capaces de disfrutar del sexo. Además, como los seres humanos de otra multitud de sorprendentes actuaciones lúdicas que inventan, sin olvidar los saltos, piruetas y requiebros con los que adornan sus vidas, suelen vivir en grupos bastante numerosos de hasta 400 individuos, conviviendo mayoritariamente hembras y crías, y algunos machos sin que haya un líder dominante, aunque con ciertas tendencias matriarcales y con unos fuertes lazos sociales y de cooperación que incluyen, además de cazar o defender en grupo, incluso ayudar y cuidar a compañeros heridos o enfermos, sin olvidar los numerosos testimonios de actuaciones solidarias con seres humanos en naufragios o peligros en la mar. Como los humanos, atesoran una gran capacidad de aprendizaje y además de tener conciencia de sí mismos, ya que saben reconocerse en un espejo o cualquier otro medio de reproducción, porque saben en cada momento su identidad, son capaces de transmitirse los conocimientos adquiridos de unos individuos a otros. Incluso, militarmente se los utiliza para proteger instalaciones o detectar minas. Con todo, aunque su potencial puede ser muy superior al de la especie humana, sus intereses son muy diferentes. El lenguaje da al ser humano la capacidad de comunicarse oralmente, y es una de las características que lo distingue del resto de los seres vivos. Inicialmente, fue exclusivamente de modo oral, con el primer instrumento que todos tenían en común, la voz, aunque tuvieron que cultivarla. Comunicarse exige la existencia de la capacidad cerebral suficiente como para organizar y memorizar un lenguaje, crear y almacenar informaciones, significantes y significados, y necesidad de comunicárselos a un receptor. De ahí la importancia de la complejidad y efectividad de sus sistemas de comunicación para establecer la inteligencia de una especie. Más tarde, los lenguajes humanos se diversificaron junto con sus tecnologías e imaginación. Los delfines también dominan la capacidad de emitir diferentes sonidos con distintas funciones, entre ellas la comunicación. Un primer tipo de sonidos es una amplia gama de valores sonoros llamados clics, que les permiten recibir ecos sonoros de los mismos con amplia información del entorno. En un medio, el agua, que dificulta las informaciones visuales, pero facilita las auditivas, el delfín ha perfeccionado un método para acumular el máximo posible de datos con el fin de enriquecer sus percepciones con una ecolocalización extremadamente precisa que les permite conocer tamaños, distancias, densidades, posiciones, movimientos, velocidades, aspectos, siluetas y todo tipo de objetos en el entorno. Si bien con modos diferentes de catalogación o utilización de los mismos, los delfines son capaces de obtener muchos de los datos que podría discernir el ser humano de un modo mucho más rápido que él,
y sin ningún instrumento ajeno a su propio cuerpo. En este sentido, nos superan y, por ejemplo, son capaces de recoger del fondo del mar, aún en condiciones adversas de visión, 3 monedas arrojadas simultáneamente en 3 direcciones distintas. La primera la recogen antes de llegar al fondo, y las otras 2 a los pocos segundos. Seguro que no les dan el mismo valor que nosotros, pero las localizan mucho antes. Esa ha sido su especialización, elegida a la hora de priorizar sus habilidades sensitivas, porque es sin duda la más adecuada al medio acuático, un sonar perfecto que incluso podría suplir a cualquier invención humana que utilizara ultrasonidos o ecolocalización para sus fines, incluidos los utilizados para diagnósticos médicos como las ecografías. Los otros sonidos que emiten con gran variedad de frecuencias son una especie de silbidos o cánticos con los que presumiblemente se comunican fuera del agua, junto con danzas y saltos. Dentro del agua hay teorías que afirman que en ocasiones podrían comunicarse con clics semejantes a los ecos que les transmite el entorno, es decir, transmitir a sus congéneres la misma sensación que estos percibirían de su propio clic, e incluso que podrían hacerlo telepáticamente, y en este sentido hay testimonios de náufragos que afirman que sabían que iban a ser rescatados por un delfín aún antes de que esto sucediera. En cualquier caso, los delfines albergan en sus cerebros el suficiente potencial y demuestran capacidades y habilidades suficientes como para igualar la inteligencia de los seres humanos y controlar y adaptarse equilibradamente a su entorno, ya que apenas poseen enemigos naturales y a su principal depredador, que es el hombre. Incidiremos ahora en las características del cerebro humano más externo, dada su importancia dentro de su inteligencia, el neocórtex, donde se alojan sus capacidades del pensamiento y entendimiento superior. Está dividido en 2 mitades o hemisferios, unidos por un cuerpo calloso compuesto por una compleja red de fibras e interconexiones nerviosas, de tal modo que la parte izquierda controla la derecha del cuerpo y viceversa. Además, como hemos citado anteriormente, el hemisferio izquierdo es el encargado de todo lo relacionado con el análisis y el razonamiento, mientras que el derecho es el encargado de la visión global y la integración. En la mujer, las conexiones entre ambos hemisferios son mucho mayores que en el hombre, porque intercambia más fácilmente la información entre ellos y los implica más, lo que le ayuda a potenciar ciertas ventajas y habilidades a la hora de afrontar la vida. Por ejemplo, es capaz de expresar mejor sus sentimientos, puesto que en el hombre las emociones se almacenan en el derecho y el lenguaje en el izquierdo. En la mujer, muchas funciones, entre ellas el lenguaje y las emociones, no tienen una ubicación tan definida por esa mayor intercomunicación que hay entre sus 2 hemisferios. Al parecer, el diferente desarrollo del cerebro masculino es debido a la presencia de testosterona cuando el feto está en formación, lo que influye tanto en el desarrollo de los genitales y de aspectos físicos corporales, como en la parte de la estructura cerebral. Así pues, dentro de su partición, el neocórtex es esencial porque nos permite anticipar, planificar y visualizar el futuro, frente al pasado que referencia al sistema límbico y el presente del cerebro reptil. En definitiva, es la evolución que nos permite soñar como hemos citado. Esa evolucionada división en 2 partes del cerebro también es compartida por otros mamíferos superiores, entre ellos el delfín. Ahora bien, aquí también experimenta notables variantes. Las 2 partes del cerebro de los delfines actúan, al menos para algunas funciones, de modo independiente. Así funcionan los ojos, incluso una parte puede estar durmiendo mientras que la otra está en vigilia. Esto les permite respirar mientras duermen, ya que para los delfines la respiración es un acto voluntario y solo aguantan unos 10 minutos sin respirar. En el esfuerzo bajo el agua, duplican o triplican su resistencia y de ese modo duermen unas 8 horas diarias repartidas en tramos que oscilan entre varios minutos y 2 horas. El delfín lleva evolucionando y perfeccionándose desde entre el doble y 10 veces de millones de años antes que el ser humano y en un medio mucho más estable. De ahí que no sea tan descabellado pensar que puede, dentro de sus necesidades, estar mucho más avanzado que él y que las citadas aparentes ventajas que sean consecuencia de eso. Sus presumibles capacidades telepáticas y empáticas les han convertido en excelentes terapeutas para determinadas discapacidades, tanto psíquicas como físicas y sensoriales, lo que, sumado a las capacidades curativas de los ultrasonidos, similares a los utilizados en fisioterapia y ultrasonoterapia, les hacen seres muy especiales en todos los aspectos. Por último, los delfines, al igual que los otros animales efectivos en procedimientos de terapia como el caballo y el perro, tienen el sistema límbico bastante mayor que el humano, lo que lo potencia en lo que se refiere a su empatía.
es decir, su capacidad de sincronizar con nuestras emociones a niveles que ni máquinas ni terapeutas pueden llegar a alcanzar. También es probable que las inteligencias y percepciones de los citados animales sean capaces de profundizar en la detección de leves cambios químicos, vibratorios o energéticos, que sin duda provocan los diferentes estados anímicos y emocionales. Y ellos también son sensibles, pudiendo actuar de esta manera en consecuencia, tanto por percibir la variación y necesidad de contrarrestarla, como por haber desarrollado las capacidades empáticas, solidarias y desinteresadas que alimentan al amor muy superiores al humano. Ahora bien, esto es muy interesante. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer expresaba ese cultivado privilegio de algunos animales aseverando: el que no ha tenido perro no sabe lo que es querer y ser querido. Quizás los canes, ya de por sí agasajadores y agradecidos al contacto con el ser humano, hasta el extremo de continuar siendo leales a su dueño incluso cuando éste desee por cualquier medio deshacerse de él, a través de su inmenso potencial olfativo, detectan tenues cambios en nuestro olor provocados por las sustancias químicas como las monoaminas, que actúan como neurotransmisores del sistema nervioso en la inhibición o potenciación de multitud de estados físicos, anímicos o emocionales. Sirva como ejemplo la serotonina, sintetizada en las neuronas serotocinérgicas del sistema nervioso central, que se cree que puede influir en la inhibición de la ira, la agresividad, la temperatura corporal, el sueño, el apetito, la sexualidad o el humor. Muchos de estos síntomas están relacionados con la depresión y precisamente los antidepresivos lo que pretenden es modificar los niveles de serotonina en una manera artificial. Un perro tal vez pueda detectar, por ejemplo, la particularidad del olor de la sustancia que nos provoca la tristeza y potenciar por ello las atenciones que nos presta si nos percibe en ese estado, hasta acabar así lamiendo nuestros rostros y enjuagando las lágrimas si llegan a surgir. Lo mismo sucedería en el miedo u otros estados. Olerían la adrenalina o las respectivas sustancias que estos generan en el cuerpo humano. En la actualidad hay estudios y pruebas de que los perros pueden detectar ciertos cambios que preceden a la hipoglucemia en los diabéticos, como olor, sudoración, cambio de frecuencia cardíaca, por lo que, debidamente adiestrados, serían el único medio existente para prevenirla y de ese modo ayudar a actuar en consecuencia. La inteligencia de los caballos y su conexión con los seres humanos se plasma en el amplio adiestramiento de actividades en el que puede ser entrenado, incluido su majestuoso baile al ritmo de la música, además de los patentes beneficios de la equinoterapia en muchas carencias físicas y mentales. En el delfín, sus propias características y habilidades físicas dejan patente su inteligencia y capacidades, aunque más adelante incidiremos sobre algunos aspectos de las mismas. Los mamíferos, como seres de sangre caliente, necesitamos el contacto y la sincronización con nuestros congéneres y con otros seres para regular nuestros organismos y estados anímicos, aunque se hace de forma inconsciente. Pero la tendencia es que los humanos, por temor, miedo, prejuicios, inseguridades, influencias culturales o tecnológicas, cada vez pongamos más barreras en nuestras relaciones, con los que nos provoca carencias emocionales y afectivas muy negativas para nuestro desarrollo. Las escalas y variables que definen el nivel intelectual deberían ser diferentes y establecerse según la cultura del ser a analizar. Aunque indudablemente el humano es el ser más inteligente, no se puede medir con el mismo baremo la inteligencia de otros seres. El delfín, además de llevar mucho más tiempo evolucionando, reúne las condiciones físicas cerebrales para superar el potencial humano, incluso aplicando sus criterios científicos. Posee extraordinarias capacidades y un privilegiado cerebro que le permite amar, ayudar, comunicarse y buscar el contacto y la sincronización con los humanos, a pesar de que a veces nos empeñemos en aniquilarlos. Quizás su mayor capacidad cerebral se debe a que su estancia en la parte acuática del mal denominado planeta Tierra la han dedicado más a conocerse y tratar de comunicarse con los demás seres inteligentes para compartir su sabiduría, en lugar de acumular riquezas y vanidades que solo fomentan la avaricia a una costa de explotar a sus congéneres. En eso sí son más claramente inteligentes, saben que no se llevarán nada material de este planeta azul, constituido en sus 3/4 partes por agua, así que no malgastan su tiempo persiguiéndolo. Para culminar este capítulo, concluiremos diciendo que, a pesar de la prepotencia del hombre, este solo ocupa el tercer escalón en el podio de la inteligencia terrestre, justo por detrás de los delfines, y por todo lo visto hasta aquí, el segundo animal potencialmente más inteligente, tanto por el desarrollo del sistema límbico como por la mayor funcionalidad e interconexiones entre ambos hemisferios de su cerebro neocórtex, es la mujer. Al hombre,
entendido en todo este capítulo como individuo macho de la raza humana, parece ser que lo estropea completamente la testosterona, al menos para estos tiempos avanzados, porque en su momento tal vez fue muy necesaria para sobrevivir en un entorno salvaje y hostil. Definitivamente, en una continua evolución, el hombre, sus características físicas y su funcionamiento es más primitivo que la mujer. Puntualizo aquí que en este texto normalmente se utiliza el término hombre en referencia al ser humano, sin distinción de sexo, a no ser que se cite un hecho diferencial con respecto a la mujer, como en el párrafo anterior. El uso del término no se realiza ni mucho menos de modo sexista, despectivo o por machismo. De hecho, queda patente el mayor potencial de la inteligencia en la mujer. La testosterona ayuda al hombre quizás a tener un cuerpo con mayor potencial físico, pero el cerebro pierde cualidades. Así pues, dentro de la igualdad que defendemos entre hombres y mujeres, por diferencias físicas, adjudiquemos a ellos una leve superioridad en sus potenciales habilidades físicas y a ellas en sus potenciales habilidades intelectuales y comunicativas. Muchas gracias.